Buenos días, queridos hermanos, en este día tan maravilloso en el cual nos corresponde el estudio de la palabra. Nos dirigimos primeramente a Dios y después al pueblo. Señor, nos presentamos en oración porque sabemos que orar es comunicarnos contigo. Por lo tanto, aquí estamos, Señor, preparándonos mediante tu palabra. Por eso te rogamos que seas tú sometiendo todo intelecto humano, que no seamos en nuestras fuerzas examinando tu palabra, sino que sea en tu palabra, en tu voz, porque en nuestras fuerzas lastimamos, en nuestras fuerzas desanimamos. Y queremos que tu palabra sea profunda, que tu palabra germine en cada corazón, trayendo paz, trayendo amor, trayendo libertad sobre todo, porque el pueblo está necesitado de esa libertad, para que salga de esa opresión, para que salga de esos problemas, aunque muchas veces los problemas también son para formarnos. Por eso hoy, bendito Padre, en este día te consagramos este resto de este día, te consagramos nuestros ojos, nuestra lengua, nuestro corazón. Purifícanos con tu fuego santo, límpianos cada rincón de nuestro ser, saca toda basura, saca todo mal pensamiento, limpia los aires. Bendice este día tan maravilloso y bendice tu palabra, dale vida a tu palabra, que tu palabra empiece a llegar a los corazones de las personas que a lo mejor les cuesta entender, les cuesta aplicarla a sus vidas. Gracias te damos por este momento en el cual te pedimos que nos des sabiduría, inteligencia para poder entender tu palabra, entender para qué hemos sido llamados. Gracias, Padre. Hoy nos dirigimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. En este día tan maravilloso nos corresponde Primera de Crónicas, capítulo 14. En este día, el tema que le he colocado a este capítulo ha sido que yo entienda para qué me creaste, o que podamos entender para qué hemos sido creados. ¿Por qué el título? Porque miramos ahí algo en el capítulo 14, versículo 2. Pero primero miramos qué quiere decir entienda. Según el diccionario dice, la palabra entender es una facultad de sabios y doctos. Se aplica al razonamiento humano. Ahora miremos qué pasó con el rey. Da a entender que tenía duda acerca de su posición como rey. Por eso la palabra entender, miramos en muchos versos, dice, en muchas de las palabras de la palabra de Dios encontramos, dice, en unas versiones o en otras Biblias dice, comprendió, se dio cuenta, dice en otras, reconoció, dice en otras versiones de la Biblia, pero es la misma, pero esta frase encierra el mismo significado, que quiere decir entienda. Por eso el título dice entienda para qué me creaste. Para profundizar este tema vayamos a Primera de Crónicas capítulo 14 versículo 2. David se dio cuenta, dice aquí, perdón, de que realmente el Señor lo había puesto como rey de Israel y había hecho que su reino fuera importante para consideración de su pueblo. Vamos a mirarlo por partes. David se dio cuenta de que realmente el Señor lo había puesto como rey de Israel. O sea, que daba a entender de que él no estaba seguro de que era el rey de Israel, a la cual se le llama duda. Por lo tanto, nosotros también muchas veces tenemos como esa falencia, tenemos como esa debilidad de dudar quiénes somos o para qué Dios nos ha creado. Porque muchas veces
tenemos esas mismas debilidades. Y se le dice que eso es un fenómeno. Dice, ahora miremos qué causa ese fenómeno de duda con las cuales muchos nos identificamos. Al igual que nuestros ancestros, también tenemos incertidumbres, vacilaciones acerca de nuestro llamado. Por lo tanto, dice que eso es un fenómeno. Es algo que nosotros también tenemos esas falencias, esa duda. Y muchas veces decimos, yo no sirvo, nosotros mismos decimos, yo no sirvo. Muchas veces nosotros mismos nos descalificamos. Y cuando dice también, nosotros tenemos esas mismas situaciones como lo tuvieron nuestros ancestros, vámonos a Éxodo, a Éxodo capítulo 4, versículo 10. Versículo 10 que nos dice, Moisés le dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido de fácil palabra, ni antes ni después de que me hablaras a mí, tu siervo. Soy lento y aburrido cuando hablo. Mire cómo nosotros mismos nos descalificamos. Y eso es lo que muchas veces le damos entrada a la duda, a no entender, a bloquearnos. Aquí Moisés estaba siendo llamado. Dios lo estaba llamando. Por lo tanto, él mismo se dice, nunca he sido, dice, de fácil palabra, ni antes ni después de que me hablaras a mí, tu siervo. Soy lento y aburrido cuando hablo. Mire que nosotros mismos nos descalificamos. A esto le llamamos pretextos. Y sabemos que este no es el único pretexto que sacó Moisés. Son muchos pretextos. Igual que nosotros, también sacamos muchos pretextos. Nosotros mismos nos descalificamos. Decimos, no puedo, yo no hablo tan duro, yo no entiendo, sin haber siquiera por lo menos intentado. No lo intentamos, sino que de paso vamos sacando ese pretexto. Entonces miramos que también nosotros a veces no sabemos cuál es nuestra identidad. No sabemos sino criticarnos, para eso sí estamos activos, ahí sí estamos dispuestos a latigarnos nosotros mismos, como él mismo dice, dice, yo soy lento y aburrido. Mira cómo es, él mismo se descalifica, dice que era lento y aburrido. Y eso es una duda, y esa misma duda lo tenía bloqueado a David. No sabemos cuál era la causa que le costaba entender, o sea, por qué él no entendía que ya Dios le estaba diciendo que ya era el rey de Israel, pero él dice que le costaba entender. Y ahora entiendo, dice, ahora entiendo, dice. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel, dice. Y entendió, o sea, que él no entendía todavía. Al igual que nosotros también muchas veces decimos, no, decimos, no entendemos, es que eso, y empezamos nosotros mismos a descalificarnos y a dejar que la duda invada nuestro ser. Y lo más triste es que tal vez nosotros mismos, con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, lo que hacemos es que los que están a nuestro alrededor nos escuchen hablar de esa manera. ¿Y qué termina? Desanimado el esposo, desanimado los hijos, desanimado el vecino. Por eso, porque nos miran de esa forma. Nos miran que nosotros mismos, en vez de darles ánimo, hacemos que se empeore la situación. De eso no se trata. Sabemos que si nosotros hemos sido escogidos, tenemos que nosotros aportar ese granito de arena para convencer a otros de lo que son capaces de hacer. Porque muchas veces por nosotros dejar que la duda, o nosotros mismos darnos latigazos y decir, no, es que yo soy lento, es que yo soy aburrido y X, y sacamos tantos pretextos. Vamos a un segundo punto de este fenómeno. Vamos a 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3.
Dice, en el primer punto decíamos que es un pretexto. En segundo punto nos dice la falta de instrucción. Vamos a mirar por qué. Primera de Samuel 3, versículo 4 al 10. El Señor llamó a Samuel y contestó, aquí estoy. Y Samuel corrió hacia Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Pero Elí le contestó, yo no te llamé, vuelve a tu cama. Samuel se regresó a su cama de nuevo. El Señor llamó Samuel y otra vez Samuel corrió hacia Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Elí le dijo, yo no te llamé, vuelve a tu cama. Samuel todavía no conocía al Señor, pues el Señor nunca le había hablado directamente. El Señor llamó a Samuel por tercera vez y de nuevo Samuel se levantó, fue hacia Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me ha llamado usted? Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al joven y le dijo a Samuel, vuelve a tu cama y si te llama de nuevo, di habla, Señor, tu siervo escucha. Así Samuel regresó a su cama. El Señor vino, se detuvo allí y llamó igual que antes diciendo, Samuel, Samuel. Mire, cuando nosotros no entendemos, ¿por falta de qué? De instrucción. Él no entendía y así muchas veces somos dados también a escuchar muchas voces que nos hacen dudar de quién es el que nos está llamando, porque muchas veces dice Dios me ha llamado, pero miramos que hasta que nosotros no recibamos instrucción, no somos nada. Podemos escuchar la voz del vecino, la voz de tantas cosas, de tantas voces que se levantan ahora. Pero si nosotros hemos tenido una buena instrucción, vamos a reconocer la voz de nuestro instructor que nos habla de Dios, que Él nos enseña. Por eso muchas veces es necesario esa preparación para poder distinguir qué voz es la que estamos escuchando. Mire que Él daba vueltas y así muchas veces estamos dando vueltas nosotros también por falta de instrucción, por escuchar en la iglesia tal, al hermanito tal, que habla de una manera, habla de otro, por el celular, se dice tantas cosas, pero si nosotros estamos bien afianzados, bien instruidos, no nos vamos a confundir por cualquier voz. Mire que él no podía distinguir quién era que le hablaba, pensaba que era Elí, pero realmente hasta que el mismo Elí entendió, dijo, no, es Dios el que le está llamando. Cuando te llame, di, Señor, aquí estoy. Y eso es lo que tenemos que decir, Señor, aquí estoy, dispón de mi vida. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que me prepare? Porque muchas veces todos tenemos llamados, pero uno tiene que saber quién lo está llamando, quién lo está instruyendo. Cuando uno mira que uno está creciendo espiritualmente, que uno realmente ya no es el mismo, porque uno ya ha aprendido, ya ha recibido esa instrucción, y esa instrucción la recibimos cuando vamos el domingo al culto, cuando escuchamos temas o temas que el pastor muchas veces nos invita o prédicas que él mismo nos invita a que escuchemos para que nos fortalezca, para que nos confirme quiénes somos también, porque si no terminamos como David, que dice que no entendía para qué había sido llamado, pero Dios también a él lo había llamado para que sea rey de Israel. En este caso, como miramos, Samuel tampoco entendía y él daba vueltas y así como muchos de nosotros damos vueltas por aquí, por allá, lee libros, no lee voces, escucha voces y eso no debe de ser así. Nosotros tenemos un pastor físico que nos ha instruido y debemos valorar y orar por él para que Dios lo proteja y le dé más sabiduría. Por lo tanto, es necesario esa instrucción para no equivocarnos, para no estar dando vueltas por aquí, por allá, como aquí dice que Samuel se levantaba muchas veces porque escuchaba esa voz, pero hasta que no escuchó la voz y fue y le preguntó realmente a Elí, cuando Elí entendió, ya le dice que es Dios el que lo está llamando. Vamos al tercer punto, dice, ¿qué
¿Qué nos bloquea? ¿Qué no nos deja entender? Vamos aunque sea el punto Lucas 24-25. Vamos a Lucas 24, versículo 25. Aquí dice, lentos e incrédulos. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice, entonces Jesús le dijo, no sean tan tontos, dice, ¿por qué les cuesta tanto creer todo lo que dijeron los profetas? Aquí se refiere, dice, Jesús les dijo, no sean tan tontos. Mire que en otras Biblias les dice lentos e incrédulos. Acá les dice, ¿por qué son tontos? ¿Por qué les cuesta creer? Y así estaba David. Estaba atontado, no podía creer de que él era el rey. Muchas veces lo mismo nos pasa. Estamos escuchando la palabra de Dios año tras año, estamos viendo milagros, estamos viendo cómo Dios resucita, cómo Dios provee, cómo Dios sana, cómo Dios nos da el control de nuestros impulsos. Ya no somos los mismos, ya podemos nosotros tener calma, ya vemos que podemos aconsejar al que está ofuscado. Ya no reaccionamos, ya no somos tan reactivos como lo éramos antes. Pero muchas veces caemos otra vez en esa duda, porque el enemigo de eso trata, de enceguecernos, de robarnos nuestra identidad como hijos de Dios. Él trata de arrastrarnos nuevamente a la perdición y como hace con desánimo, con duda. Son las armas que utiliza el enemigo para sacarnos de esos caminos. Dice que aquí se refiere, dice el camino camino hacia Emaús. Ahí habla de los discípulos, que ellos iban comentando lo que había pasado con Jesús. Dice que lo crucificaron. Y mire que hasta que él estuvo ahí, le dice, ¿ustedes por qué son tan tontos? Y como miramos acá, dice, pero si ustedes sabían, dice, ¿acaso no dijeron que el Mesías tendría que sufrir todo eso antes de dar comienzo a su periodo de gloria? Entonces, si nosotros estamos teniendo algún sufrimiento, es porque Dios está tratando con nosotros. Por lo tanto, muchas veces dicen, pero ¿cómo? ¿Usted cristiano y con esos sufrimientos? ¿Y cómo usted cristiano y sin trabajo? ¿Cómo usted cristiano? Y mire, yo no lo veo que progrese, yo los veo iguales. Yo veo que siguen con la misma forma de vida. No los veo avanzar. Pues no, hasta que nosotros no vayamos muriendo, porque es necesario morir a esta naturaleza pecadora. Es necesario irnos desapegando de cosas, muriendo a los vicios, muriendo a la amargura, muriendo a la pereza, a la duda, muriendo a tantas cosas que nos invita este mundo. Por lo tanto, dice que Jesús, él tenía que morir a esas cosas. Y muchas veces hay gente que no entiende esto, como los caminantes de Emaús. Ellos, por eso les dice Jesús, les dice, pero ustedes sí que son tontos, les dice, e incrédulos. Por lo tanto, nosotros como cristianos, tal vez nos verán así, incrédulos, lentos para entender, lentos para hablar, como dice Moisés, aburrido. ¿Cuántas cosas no nos mirarán a nosotros? Pero son procesos que tenemos que pasar. Por lo tanto, esos son fenómenos que experimentamos nosotros, la duda. Por eso nosotros no debemos de jactarnos de que porque ya somos cristianos, dice que ya nosotros ya quieren vernos hacer milagros. Cuando dice que hacer milagros, pues no es nada confiable, porque dice que hasta el demonio dice que vendrá disfrazado de ángel de luz a hacer milagros, que hará que caiga fuego del cielo, y muchos se irán atrás de él. Por eso los milagros
no son como muy confiables, porque los milagros requieren un proceso de cambio. El milagro es ese cambio de que ya no es altanero, ya no es ese miedoso, eso, ya que es capaz de caminar una vía más, digamos en mi caso, de hablar en público. No es fácil, todavía nos enredamos, todavía somos lentos también, todavía tenemos dudas. Por lo tanto, muchas veces querían que Jesús también hiciera milagros, pero él no les dio ese gusto porque eso es lo que querían. Y el diablo quería también que Jesús haga show. Y muchas veces, a veces nos jactamos, decimos, no, es que tenemos el respaldo de Dios. No, hay veces que tenemos que también, como dice aquí, no sabían ustedes que el Mesías tenía que morir. Muchas veces eso, tenemos que pasar por un proceso. Por lo tanto, hay tantas cosas, miramos que David también había pasado por procesos. No sabemos qué era lo que a él no le dejaba entender que ya era un rey. Sabemos que él también tenía problemas en la familia, sabemos que él venía tal vez de pecar, venía de verse perseguido por el mismo hijo, de derrotas tal vez, aguantar hambre, no poder tener un lugar fijo donde vivir. Ellos andaban como nómadas de un lado para otro, guerra sobre guerra, y entonces que venga y le diga, tú eres el rey de Israel. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? Decimos a veces, si yo soy pecador, yo no merezco esta fama, yo no merezco ser hijo de Dios, yo no merezco. Pero hay muchas veces que no son cosas de Dios tampoco. A veces nosotros mismos nos descalificamos lo que estaba pasando con David. A veces tal vez tenemos un problema y decimos, no, nos sentimos derrotados, desanimados. En vez de ir para adelante, vamos para atrás. Las deudas, falta de empleo, enfermedades, desprecio de los hermanos, tanta cosa que tenemos que experimentar. Pero ahí es donde Dios dice, ya estás preparado. Cuando ya veamos que nosotros hemos renunciado a muchas cosas, dice Dios, ya estás preparado para grandes cosas, para que reines en tu casa, para que seas ese líder, para que seas ese siervo para el cual yo te he llamado. Pero muchas veces no nos entendemos por eso, por lo mismo, porque todavía tenemos traumas, no hemos sido procesados. Para continuar, vamos, dice, estos son algunos errores que nos impide creer, entender, y lo peor es que nosotros mismos nos descalificamos y decimos, yo no sirvo para esto. Nos descalificamos, decimos, yo no sirvo para esto. Ahora miramos que ahí no podemos de quedarnos. Debemos de buscar cómo buscar ese antídoto. Cómo ese antídoto para contrarrestar todos estos fenómenos que están dentro de nosotros, que batallan en nuestra mente, que nos lleva a sentir crisis existencial, porque eso era lo que estaba viviendo David. Tenía una crisis existencial, como él lo tuvo, como también nosotros en la actualidad lo tenemos. Crisis existenciales, porque no sabemos para qué existimos, que para qué servimos. Por eso mire que el título dice, que yo entienda para qué me creaste. Por eso, por lo mismo, porque eso es lo que está viviendo la iglesia, crisis existenciales, porque nos vemos enfermos, nos vemos escasos, pero tenemos que buscar una salida, no dejarnos vencer, no dejarnos trastornar por eso. Entonces, mire, dice, entonces, ¿cuál sería el antídoto para contrarrestar este mal de torpeza? Primer punto, buscar de Dios. Salmo 5, 1, 3. Vamos a Salmo 5, 1 al 3. Miremos lo que nos dice. Primer antídoto. Señor, escucha mis palabras, presta atención a mis gemidos, mi Rey y Dios. Escucha el grito de socorro que a ti suplico. Señor, tú escuchas mi voz cada mañana en oración. Cuidadosamente te presentaré mi caso y esperaré atentamente tu respuesta. ¿Cuál es entonces el antídoto? Orar. No perder la confianza, orar. En otras Biblias dice, expongo mi caso.
dice, y me quedo esperando. Por lo tanto, el primer antídoto sería orar. Orar para cualquier necesidad que tengamos, orar. No perder la confianza en nosotros mismos, porque tendemos a perder la confianza en nosotros mismos, como lo que le pasó a David, que lo hacía dudar. Vamos a Crónicas, Primera de Crónicas 14:10, que nos dice, entonces David le preguntó a Dios, ¿debo pelear contra los filisteos cuento contigo para derrotarlos? El Señor le dijo, sí, cuenta conmigo. Mire tan bonito que cuando él ya recurre, le dice, ante cualquier dificultad, consulta con Dios o con personas de confianza puestas por Dios. Por lo tanto, nosotros, en cualquier situación, debemos orar. Debemos acudir a la palabra de Dios, a buscar esa respuesta, ese respaldo en el cual nosotros podemos encontrar esas señales, podemos consultar, dice, con Dios, o consultar con esas personas de confianza. Tercero dice, vamos a mirar Segunda de Crónicas 14:14. Vamos a mirar también unas advertencias, dice en el tercer punto, 14:14. Perdón. David oró a Dios en esta ocasión y le dijo, no subas allá, rodéalos y atácalos por la retaguardia, desde el otro lado de los árboles de bálsamo. Le dice, David oró a Dios y, en esta ocasión le dijo, no subas allá, rodéalos. Aquí en esta parte dice, cuando oramos, Dios nos advierte y nos da señales de que Dios va de frente de ti. Nuestro deber es hacer lo humano. Lo sobrenatural le corresponde al Señor. Eso es lo que nos quiere decir. Que nosotros cumplimos con orar, no desfallecer, no perder la confianza, esperar señales, que eso es lo que más nos cuesta, esperar. Muchas veces dicen, no, pues que ya oré y pensamos que la respuesta está a la vuelta de la esquina. No, hay veces que nos toca esperar esas señales. Y las señales las encontramos muchas veces, las respuestas las encontramos muchas veces cuando vamos al culto. Ahí nos habla Dios, ahí nos confirma si ese negocio que vamos a hacer nos conviene, si esa visita que vamos a realizar nos conviene, y si ese medicamento nos conviene, esa receta que vamos a hacer nos conviene. Por lo tanto, debemos de esperar esas señales. Eso es como un examen médico. Usted va al médico y el médico le dice tiene que tomarse unos exámenes. Y la respuesta de los exámenes, pues da el caso de que de pronto fuera muy urgente, se los dan, le dan ya la respuesta de qué es lo que tiene o qué es lo que hay que hacer. Pero muchas veces dice, no, uno se saca la sangre o el examen de orina y le dice, dentro de 4 o 5 días venga. Entonces, la espera, el secreto está en esperar esas señales. Como le dicen, no ataques ahora, le dice Dios, no ataques ahora, rodéalos. O sea, quiere decir, sé prudente, primero conoce el terreno, primero examina, primero prepárate, después ya yo soy el que voy a hacer esos milagros sobrenaturales, yo soy el que voy a actuar, no nosotros en la carne, primero tenemos que esperar esas señales. También miramos otro antídoto que nos puede servir, como dice el tercer punto, dice que es esperar lo que Dios va a hacer, esas señales sobrenaturales. Vamos a un cuarto punto, dice Juan 14:26. Vamos a Juan 14:26, donde también nos recuerda. Dice, pero el consejero, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que les dije. Mire tan hermoso.
Dejar, dice este cuarto punto, dice de este antídoto, dejar que el Espíritu Santo te recuerde. Muchas veces creemos que ya no la sabemos todo, pero no, tenemos que nosotros estudiar. Cuando nosotros estudiamos, el Espíritu Santo nos va recordando qué debemos hablar, qué debemos de hacer, cómo debemos comunicarnos. Mire que Dios dice, el Espíritu Santo les recuerde, pero primero nosotros tenemos que prepararnos para que el Espíritu Santo, como los muchachos cuando van a hacer el examen del IFEX o el estudio que les toca, el examen, pues si no ha estudiado, si no se ha preparado, ¿cómo va el Espíritu Santo va a estar ahí para recordarle? Es necesario nosotros esa preparación, porque todos no nos la sabemos. Tenemos que nosotros prepararnos, ser humildes y reconocer que hay personas más preparadas que nosotros, que nos instruyen, que nos preparan. Vamos a un quinto punto, donde en Juan 15, versículo 16, que nos dice, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo a ustedes, y les encargué que fueran y dieran fruto. Mire que nos está recordando, como dice aquí, que nosotros no nos hemos elegido. Si nosotros estamos a este tiempo, es porque Él nos ha escogido. Y muchas veces decimos, como yo vine y si yo quiero yo puedo también irme, dice. No olvidemos que Dios ha puesto sus ojos en nosotros a pesar de que hemos desarrollado conductas pecaminosas, miedos, timidez, pero poco a poco de todo eso iremos saliendo. Miramos que el Espíritu Santo, dice entonces, Él es el que nos recuerda. No olvidemos que Dios, si estamos aquí es porque Dios, Él nos ha escogido a pesar de que tal vez tenemos conductas pecaminosas. Por lo tanto, como conclusión, no debemos cargarnos de descalificarnos a nosotros mismos. Porque eso hace que perdamos la calma. Eso hace que nos bloqueemos. La inteligencia nos impide entender cuál es nuestra postura como siervos. Eso es todo, mis hermanos, por eso en este momento vamos a orarle a Dios para que nos ayude a entender cuál es nuestra postura como siervos. Amado Padre Celestial, en este momento en el cual tú nos has permitido entrar en tu palabra, examinar tu palabra, conocer de que tenemos muchas debilidades, de que tal vez nos dejamos ganar por los miedos, los traumas, muchas cosas que nos impiden entender para qué nos has llamado. Nos has llamado para que oremos unos por otros, nos has llamado, nos has escogido para que ayudemos a los que están perdidos y que no entienden que este llamado no ha sido por nuestra propia cuenta, sino porque tú nos has escogido y nosotros debemos de aprender a ser humildes, a reconocer de que también sacamos pretextos, de que también nosotros muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Hoy te pedimos perdón, Señor, y que nos ayudes a entender para dejar el atontamiento, para saberte reconocer en cada paso que das tú a nuestro alrededor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a todos los hermanos que hayan estado pendientes de este tema, que esta palabra entre y penetre y cause efecto, que germine dándoles paz, alegría, gozo en toda la semana. Gracias, Padre, bendice a nuestros pastores, bendice nuestras vidas el resto de este día. Amén y amén.